Retomamos a sesión e pechamos as xanelas. Retomamos a sesión e empiezan. Hoxe temos a Valle Inclán neste andar e no andar de abaixo o novo alcalde do Concello de Santiago tomando pose, de aí que haxa tanto movimento nas portas do edificio. Ben, como dicía, retomamos a sesión, neste caso coa intervención de Javier Serrano Alonso. É para min novamente un placer ter a oportunidade de presentar a Javier ante vos. Como estamos prácticamente entre amigos e coñecidos, ben sabedes que Javier fai parte do grupo de investigación Valle Inclán e que neste grupo da Universidade de Santiago de Compostela o papel de Javier é para todos nós extremadamente fundamental, porque é quen nos fornece cos materiais necesarios para poder continuar coa nosa investigación, especialmente co seu estudo e rastrexo moi pormenorizado da prensa. De feito, grande parte dos materiais que estamos a utilizar proceden desas súas pesquisas e, en última instancia, é para nós un importante activo e, como gosto de dicer, é o grande documentalista da figura de Ramón del Valle Inclán. De feito, iso é bastante evidente se coñecedes as súas publicacións, entre as quais a actualización constante da bibliografía do escritor é un dos seus eixos. Para alén diso, dirixiu un proxecto de investigación até o ano 2014, até o ano 2012, sí, sobre Valle Inclán e o sistema editorial, e dese proxecto xurde o actual arquivo digital Valle Inclán, que, como digo, está integrado por moitos materiais procedentes da prensa, pero que conta tamén con digitalizacións das obras e do fondo bibliográfico do escritor da Universidade de Santiago de Compostela. En calquera caso, hoxe está aquí para falarnos particularmente sobre o Valle Inclán difundido neses outros países de extrañas linguas que a todos nos resultan complexas de perceber e que eu sei el ten feito un enorme esforzo para extraer os datos e a información que hoxe nos vai ofrecer. A idea do Valle Inclán por Europa, que é o título do seu texto, é precisamente achegarnos a eses outros territorios da Holanda, da Unión Soviética, de Italia e lugares que aparentemente por periféricos para nós parecen non ter interese para a difusión internacional da literatura española, pero que, contrariamente ao que se podía agardar, no caso de Valle Inclán están a dar grandes froitos e moi agradables sorpresas. Javier, gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, quería afirmar que estamos con Valle Inclán, abajo está con el esperpento, o sea que todo queda reunido. Quería dar las gracias a Charo, a Rosario Mascato, primero por haber tenido la idea de organizar este seminario, exposición sobre Valle Inclán. Yo creo que cualquier momento, cualquier ocasión y cualquier pretexto para hablar de Valle Inclán y para difundir a Valle Inclán, pues siempre es de agradecer, sobre todo a aquellas personas que lo promueven. Y quería agradecer también al Consello da Cultura Galega que haya acogido la propuesta de Charo, que la haya desarrollado y que nos dé este ámbito, este ágora,
para poder volver a hablar de Valle Inclán. En este caso, un Valle Inclán un poco raro, esto hay que decirlo, porque no se suele hablar nunca de estas cosas. A mí me ha tocado una parte un poco más jorobada, que es hablar de Valle Inclán en lenguas muy raras. No crean ustedes que yo soy tan políglota que domino el ruso, el rumano, el sueco, el islandés, el holandés y ya no sé cuántas más. No, por desgracia ya quisiera yo hablar todas esas lenguas, pero hago lo que puedo. He intentado entender lo que he podido en algunos de estos idiomas. Bueno, para los historiadores de la literatura, tanto españoles como del resto del mundo, don Ramón del Valle Inclán es una de las figuras esenciales de la literatura española contemporánea o post-áurea. Es decir, se le considera como uno de los escritores españoles más relevantes, bueno, uno de los escritores más relevantes de toda la literatura hispana tras la llamada Edad de Oro. Pero, ¿es esta una idea generalizada entre el público lector común? Es decir, ¿los lectores normales lo consideran así, a Valle Inclán? ¿O es una consideración fundamentada entre especialistas en historia de la literatura española? Bueno, esta cuestión deberá irse precisando con el tiempo, a través del estudio de su recepción a lo largo de toda su historia literaria, desde sus orígenes como escritor hasta hoy en día. Podemos intuir que precisamente es su excelencia y la altura innovadora de su obra lo que le aleja precisamente de la popularidad entre el lector común. Es decir, es un escritor demasiado grande como para que guste a todo el mundo. Un procedimiento adecuado para el análisis de la impronta que pudo tener Valle Inclán en el mundo es el examen de la difusión de su producción creativa a través de otras lenguas. Hoy ya poseemos un conocimiento amplio de la difusión de su obra en otros países y sabemos que se pueden leer sus escritos hasta en 32 idiomas, al margen del castellano. Por supuesto, hay escritores españoles de su tiempo que pueden ser más populares que él y que gozan de un espectro de traducciones mucho más amplio, como Federico García Lorca, Antonio Machado o Miguel de Unamuno. Claro que, para ser justos, cuando se afronta la traslación de un escrito de una lengua a otra, el profesional encargado de llevar adelante esta labor debe plantearse cuáles son las dificultades intrínsecas que va a encontrar tanto en la obra concreta que va a traducir como en el modo artístico del creador. Y la mayor parte de los traductores del castellano a otros idiomas de inmediato ven en la traducción de la literatura de Valle Inclán una tarea cuasi imposible. El autor gallego no es precisamente cómodo para los intérpretes de otras hablas. Es decir, la dificultad estilística de Valle Inclán es continua a lo largo de su producción, debido a la selección de imágenes, riqueza de sensaciones y connotaciones a las que llega con la simple expresión literaria. Procurar traducir a cualquier idioma tan complejo, sistema sémico-artístico, único acaso en la historia de la literaria hispana, es suficiente razón para que cualquier traductor se arredre a la hora de afrontar la tarea. Este es un motivo bastante poderoso que permite justificar que un escritor de la altura de Valle Inclán no sea un autor especialmente popular en el mundo, como tampoco lo es en España. El avance en el conocimiento de las traducciones de Valle Inclán a otros idiomas es, a estas alturas, aún bastante insuficiente, aunque se está avanzando notablemente gracias a la ingente labor de digitalización de prensa histórica, así como de fondos de bibliotecas y archivos, que nos demuestra que la labor más continuada de difusión del autor gallego por el mundo se efectuó a través del medio más ágil y más accesible en la modernidad literaria, es decir, la prensa periódica. Así van surgiendo nuevos descubrimientos de traslaciones de textos valleinclanianos y, debido a que esta es una labor en pleno desarrollo, es preciso manifestar que cualquier interpretación o afirmación acerca de su difusión en otras lenguas distintas del castellano es de momento muy provisional, muy provisional. Cada 2 por 3 se pueden encontrar nuevas traducciones. Bueno, hasta el momento he localizado 68 traducciones de escritos de don Ramón en vida del autor y que representan el espectro casi completo de posibilidades editoras. Publicaciones en libros,
publicaciones periodísticas, ediciones en prensa, textos en antologías, fragmentos, etc. Lógicamente, el mayor número de traslaciones son las que fueron recogidas en publicaciones periodísticas, debido a su carácter breve y a su ágil impresión y difusión. Estas 68 publicaciones recogen la labor traductora de 15 idiomas, que son las lenguas en que se pudo leer a Valle Inclán en aquel entonces. Por supuesto, hay casos de traslaciones que son anecdóticas, tanto por su escasez como por lo exótico de los idiomas. Sería este el caso, por ejemplo, de la versión islandesa de Malpocado. Pero lo cierto es que Valle Inclán está presente en todas las lenguas culturales y de gran tradición literaria, salvo en un caso sorprendente, y en todos los idiomas próximos a España, tanto geográfica como culturalmente. Fueron versionados textos suyos al francés, como nos acaba de explicar Margarita Santos, entonces la lengua de cultura por excelencia, al inglés, al italiano, al ruso y al portugués, que podríamos calificar como las hablas esenciales por proximidad y por relevancia cultural. La ausencia verdaderamente sorprendente es el alemán. De momento desconocemos que en vida del escritor apareciese ninguna traducción a este idioma. Solo podemos afirmar que en forma de libro no se editó ningún volumen, aunque resulta posible que alguna versión traducida pueda localizarse en la prensa periódica germana, pero todavía, ya digo, se desconoce absolutamente. Como es de suponer, el bloque que conforma las traducciones a las dos lenguas culturales por excelencia, francés e inglés, suponen el bloque esencial de la actividad editora de don Ramón en el extranjero. Entre ambos idiomas reúnen casi el 50% del conjunto de las traslaciones. Además de estas dos lenguas claramente dominantes en la época, hay un amplio abanico de idiomas que en ocasiones muy esporádicamente o episódicamente ofrecieron escritos de Valle Inclán. En este panorama solo destacan dos hablas del este europeo por el número y por el tipo de traslaciones. Por su carácter germinal se debe destacar el checo. El documento más antiguo que poseemos sobre las relaciones de Valle Inclán con uno de sus traductores es la carta que le dirigió a Antonin Picard el 3 de mayo de 1907, donde le autoriza, y considera además como un gran honor, que le vierta a su lengua los textos que este juez de Praga, esa era la profesión de Antonin Picard, estimasen más interesantes. El resultado de esta gestión fue la aparición, un año después, de la segunda traducción conocida de una obra valleinclaniana, pero la primera de las editadas en Europa, es decir, la primera traducción editada de un texto de Valle en Europa, Don Juan Manuel. Don Juan Manuel, que es el título con el que se publicó en 1908 el cuento Rosarito, mucho más conocido. Aparecido en la prensa, en la revista praguense Cueti, en 1908. La labor de Picard con los textos de don Ramón no pudo ir más lejos debido al sorpresivo fallecimiento del traductor un año más tarde. No obstante, el interés por el escritor gallego que se había suscitado en Chequia hizo que ya en 1910 apareciese un volumen preparado por Jan Steinhardt. Para que vean cómo avanza la investigación, ayer mismo descubrí que esto es un seudónimo de un poeta húngaro, además llamado Ladislav no sé qué. Eso lo encontré ayer, el dato. Pues este Jan Steinhardt tradujo la sonata de primavera, Jarní sonata, o como se pronuncie, en este año 1910. Y a partir de entonces, y en vida del autor, en checo pueden leerse dos libros, dos publicaciones periodísticas y un texto recogido en una colectánea. Otra lengua eslava, el ruso, también fue generosa con la producción de Valle. Solo conocemos 3 libros en esta lengua, pero nuestro desconocimiento de las publicaciones periodísticas, tanto del antiguo Imperio ruso como de la Unión Soviética, no nos permite asegurar que en dichos medios no apareciesen otras traducciones de obras suyas, algo que es más que posible. Es muy posible que en la prensa rusa haya textos, no sé cuántos, pero textos de Valle Inclán. Muy distinto es lo que sucede en otras lenguas.
Si dejamos al margen los casos más anecdóticos, como el polaco, el sueco, el letón, con un libro cada una de estas lenguas, o el húngaro, que llegó a publicar 2 fragmentos editados en prensa, así como el islandés, donde se editó un relato en un periódico, o el holandés, que en vida de Valle solo llegó a traducir 2 fragmentos de una novela, nos pueden interesar especialmente 2 de los idiomas más próximos, tanto geográfica como culturalmente a España, que son el portugués y el italiano. Sobre los vínculos de Valle con el mundo cultural luso, contamos con un reciente y minucioso estudio de Rosario Mascato, donde la difusión del escritor gallego no queda en la simple traslación de textos suyos, sino que se extiende a la visión que los intelectuales portugueses tuvieron de don Ramón, además de profundizar en los contactos personales que tuvo Valle con los creadores lusitanos, o con algunos creadores lusitanos. No sucede lo mismo con el ámbito italiano, aunque sí tenemos ciertas aproximaciones muy incompletas y bastante parciales. Más adelante profundizaré en la recepción de la figura y de la obra de Valle Inclán en Italia, que en principio tuvo una escasa fortuna en cuanto a la traducción de escritos suyos en la península cisalpina. Tan solo conocemos a día de hoy 4 publicaciones en vida del escritor, de las cuales solo una tuvo forma de libro, la novela Di Lupi, o sea, Romance de Lobos, en 1923, y 3 publicaciones periodísticas. Igualmente, debemos interesarnos por el análisis de las obras de Valle Inclán que atrajeron el interés de estos intérpretes y que, a través de ellos, llegaron a diversos públicos lectores de otras culturas y naciones. Si contemplamos con visión de altura el panorama de estas traslaciones, de inmediato percibimos el indiscutible protagonismo de las sonatas. No debe extrañarnos este éxito dominante de las memorias del Marqués de Bradomín, pues en España no ocurría nada distinto. Exactamente pasó en el extranjero lo mismo que pasaba en España. Con notable diferencia, con respecto al resto de su producción, estas 4 novelas fueron sus obras más reimpresas, más citadas, más leídas en vida del autor araucano, fueron su triunfo literario por excelencia y a buen seguro también fueron su mayor fuente de ingresos. Pues lo mismo que ocurría en España, ocurrió en el extranjero. Lógicamente, tanto por el prestigio de que gozaban estas obras en su propio país, en España, como por razones temáticas, estéticas y lingüísticas, no podían dejar de ser el mayor polo de atracción para aquellos hispanistas extranjeros que se sintieron interesados por la obra de don Ramón. Así, de los 17 libros que se editaron con traducciones valleinclanianas en vida del autor, 11 lo fueron con alguna o varias de las 4 entregas bradominescas, o con el conjunto entero de la tetralogía. Si las comparamos con otras obras, la más próxima en número de versiones fue Tirano Banderas, que gozó de 2 traducciones del libro, una al inglés en 1929 y otra al ruso en 1931, y otra finalmente, pero el mismo año de la muerte de Valle Inclán, en 1936, me estoy confundiendo con otra obra, otra al inglés, pero publicada en prensa, es una edición en prensa. Además, las memorias de Bradomín se vieron editadas también en prensa, pero en versión íntegra, especialmente en francés, ya habló antes Margarita de estas ediciones de Glogget, ya que las 4 aparecieron en la Revue de France, en versión de Albert Glogget, entre 1923 y 1926. En versión íntegra, la tetralogía solo contó en este periodo con 3 impresiones, desde el inaugural de Charles Barthet, en 2 volúmenes, en 1909, la versión inglesa de May Haywood Brown y Thomas Walsh, editada en Nueva York en 1924, y finalmente, por la que me estaba confundiendo antes, la edición búlgara, traducida por Milko Ralchev en 1936. Aún así, es decir, las 3 únicas ediciones
íntegras de las sonatas, aún así aparecieron muchas otras ediciones con menos obras, con menos número de obras, en otros idiomas, en otras lenguas, hasta haberse traducido las sonatas a 10 idiomas distintos, en vida de Valle-Inclán. Es una cantidad enorme de lenguas. Esto explica, en gran medida, que cuando por cualquier razón Valle-Inclán es mencionado en prensa o en estudios extranjeros, siempre se privilegia la información de que sea el autor de las sonatas. Siempre es la tarjeta de presentación de Valle-Inclán. Bueno, aunque en conjunto no formen un... Aquí tienen más ediciones, publicaciones. Hasta el letón se tradujo a Valle-Inclán. Tan raro era que yo me confundí en el libro del epistolario donde escribí por primera vez sobre las traducciones de Valle y no dije que era letón, dije que era lituano. O sea que... Y aparece como lituano allí, pero es letón. Bueno, digo que aunque no forman en su conjunto una obra, al margen de los volúmenes de Jardín umbrío, Femeninas o Corte de amor, títulos que por aquel entonces no se editaron en ninguna lengua, es decir, ninguno de estos libros de Valle-Inclán se tradujo a ninguna otra lengua, sí se puede decir que hay un importante conjunto de relatos. Hay un importante conjunto de relatos valle-inclanianos que gozaron de una gran fortuna traductora, en cierta medida debido a algo que ya indiqué antes, a su brevedad y por lo cual su disponibilidad para ser publicado a través de medios periodísticos. En el presente conocemos 27 publicaciones en otras lenguas de cuentos de Valle-Inclán, de 11 cuentos distintos. Es decir, varios de esos cuentos fueron traducidos varias veces. Muy curioso es que uno de los relatos que más interesaron en el extranjero y por lo tanto más lenguas se vio versionado fue Malpocado. Un cuento muy conocido en España, muy publicado en España, pero solo en prensa periódica. Valle-Inclán solo lo recoge una vez en uno de sus libros, una única vez, porque inmediatamente lo utilizó para escribir para otra novela, para Flor de Santidad. Sin embargo, este es un cuento con mucho predicamento en el extranjero y existen, no sé ahora mismo cuántas, pero diversas traducciones. Por ejemplo, esa exótica de la que hablaba, la islandesa, es precisamente una traducción de Malpocado, pues se traduce en Malpocado. De nuevo fue el francés el idioma que con mayor asiduidad trasladó este tipo de textos. 7 relatos distintos fueron los que se llegaron a traducir al francés en aquel entonces, seguido muy de cerca por el inglés, que llegó a ofrecer 5, en rumano y en italiano, 2 en cada caso, pero ya digo, uno en checo, otro en islandés, otro en búlgaro, en portugués, etc. Sin lugar a dudas, la narrativa de Valle-Inclán gozó de muchísima más ventura que su obra dramática. Realmente su producción teatral no tuvo una buena acogida por parte de los traductores de aquellos años. ¿Acaso debido al escaso predicamento que tuvieron los estrenos de Don Ramón en vida? Es decir, Don Ramón, desde el punto de vista del mundo escénico español, no era un personaje relevante en vida, no lo era. Y por eso mismo, como no interesaba desde el punto de vista escénico en su tiempo, no interesaba tampoco en el extranjero. Era así de fácil. Interesaban los autores que tenían predicamento en España y Valle no lo tenía. Valle era reconocido como un gran estilista, sobre todo, es algo que realmente aburre, del orfebre de la escritura y el Cellini y del estilo y demás. Pues interesaba por eso, porque era un gran estilista, era muy afamado, como he dicho, por sus novelas de Bradomín, pero no lucía como los dramaturgos canónicos de su tiempo. Así, frente a las innumerables traducciones de las obras de Benavente e incluso de los hermanos Álvarez Quintero, cosa que yo nunca podré entender, cómo los hermanos Álvarez Quintero eran tan traducidos a otras lenguas, si era ininteligible más allá de Andalucía,
Sin embargo, eran muy traducidos, infinitamente traducidos. Las obras teatrales de Valle-Inclán eran prácticamente ignoradas. Un claro ejemplo de ello es que la única obra escénica de Valle que disfrutó de dos versiones, es decir, que disfrutó de dos traducciones, fue Romance de Lobos. Romance de Lobos, que se pudo leer en francés, gracias a la traducción de la que nos habló antes Margarita, por Jacques Chaumier, y en italiano, gracias al empeño de un traductor llamado Alessandro De Stefani. Empeño que le salió fatal y que lo debió arruinar porque no vendió 2 ejemplares. Al margen de esta edición, de forma íntegra solo se editaron en vida de Valle La cabeza del dragón, en inglés, en versión de May Haywood Brown, Divinas palabras, en francés, como también nos comentó antes Margarita, de Coindreau, y La cabeza del Bautista, en portugués, sin firma de traductor, no sabemos quién lo tradujo. A esta escasa labor de difusión del teatro valleinclaniano solo se pueden añadir un par de fragmentos de Divinas palabras trasladados al inglés por Samuel Putnam y al húngaro, sin firma de traductor, eso ya sí que no lo pronuncio, lo de Istenis Vaz, ahí me quedo, y otros 2 de Luces de Bohemia, al francés en 1933 y al húngaro también en 1934. Y hasta el momento no se conoce otra traslación dramática de la obra de Don Ramón, en vida de él. El resto de la obra narrativa de Valle siguió teniendo mayor éxito que los demás géneros practicados por el autor aragusano. Flor de Santidad se editó íntegramente en francés, en versión de Albert Roget, como nos comentaba antes Margarita, en 1922, y las 2 primeras estancias de la novela se tradujeron al holandés por un personaje interesantísimo que fue Johan Brouwer, entre 1934 y 1935. La parte final de la obra de Don Ramón se vio representada muy especialmente por la novela de 1926, Tirano Banderas, que disfrutó de fama y de alguna fortuna traductora cuando en 1929 Margarita Pavitt la versionaba en inglés. Poco después Glickman hacía lo mismo al ruso en 1931, con un estudio introductorio muy interesante, si algún día logro entenderlo entero, de Fedor Kellen. Aún se volvió a publicar, como decía antes, en traducción inglesa, pero sin firma de traductor, en 11 entregas en la revista Mexican Life entre 1934 y 1935. De la última obra de Valle, El Roid Ibérico, poco pudo leerse en otras lenguas por aquellas fechas, pero al menos algo sí se leyó, se tradujo. En concreto, La Rosa de Oro, de La Corte de los Milagros, fue trasladada al inglés por Warren Wells en 1932 y la novela, La Corte de los Milagros, fue traducida completa al ruso en 1936 por un traductor llamado Zagorsky. Bueno, cualquier estimación que podamos hacer a partir de estos resultados bibliográficos requeriría un cotejo con los datos de otros autores similares en el mismo periodo temporal. Y así podríamos valorar si fue importante la significación de Valle-Inclán en otras culturas. Sin embargo, no es una competición lo que nos planteamos. Si fuese una competición ya sabemos que Valle-Inclán está derrotado. Aparece Blasco Ibáñez y derrota a todo el que se ponga por medio. Entonces, no hay que hacer una competición. Ya sabemos que, como dice Hans Jureske, cito, Valle-Inclán es el que más se ve eclipsado, sin haber alcanzado nunca la notoriedad de Unamuno, Baroja o Azorín. Sin duda por representar un ideal artístico que, sin escasear en los países europeos antes de la Primera Gran Guerra, luego está en baja. El esteticismo formal y brillante de las sonatas o las divinas palabras no satisface. Valle-Inclán, fin de cita. Valle-Inclán no fue ni mucho menos ignorado, pero sí existió bastante menos interés por su obra que por la de otros notables escritores de la Edad de Plata. La atracción por el escritor gallego, paradójicamente, se inició a raíz de su fallecimiento.
aunque en realidad no avanzó hasta la posguerra, que es cuando en verdad arrancó la auténtica actividad traductora de su obra, hasta el punto de que hoy podemos afirmar que vivimos una época incluso dorada para la difusión mundial de Valle-Inclán. Y no solo por las traslaciones que se hacen de su literatura, sino por el gran interés que despierta entre los hispanistas de todas las culturas. Es decir, en su tiempo rara vez se entendió la obra de Valle-Inclán fuera del ámbito lingüístico hispánico. Y en cierta medida casi toda la crítica que acerca de su figura y su obra se produjo en el mundo pecaba en general de asumir los mismos tópicos y reducir su creación a simple esteticismo, estilismo y brillantez formalista. Cuando se procuraba profundizar en sus contenidos, los tópicos eran aún mucho más crecidos, gozando siempre de un indiscutible protagonismo su natural gallego. Fuera de España, Galicia era vista como una tierra de ensueño, poco incardinada con el resto del país, mística, un tanto fantasmagórica y propicia a todas las pasiones, positivas y negativas. Y Valle-Inclán era no solo un producto de tal tierra, de una tierra así, sino que además era su mejor retratista. El análisis de la recepción de Valle-Inclán por las diversas naciones y culturas de Europa nos llevaría un tiempo del que no disponemos. Pero sí podemos apuntar algunas impresiones, aunque debemos dejar de lado la puntualización y el análisis exhaustivo. Ya indiqué que don Ramón no interesó en absoluto en territorio germánico. Ni Alemania ni Austria se preocuparon siquiera de su existencia, salvo algunas menciones breves en estudios de hispanistas, muy al contrario de lo que ocurrió en algún otro territorio de su ámbito político, como fue el caso de Chequia, que era propiedad del Imperio Austrohúngaro hasta finales de la Gran Guerra. Y que además fue uno de los primeros lugares en aproximarse a la obra de Valle-Inclán. Ahí está Picard, un fragmento de la carta que le dirigió Valle-Inclán a este traductor en 1907 y la primera página de la traducción de Rosarito, de don Juan Manuel, en la revista Coetti de Praga, en 1908. Y ya digo, la primera traducción publicada en Europa de un texto de Valle-Inclán. Bulgaria, aunque mucho más tardíamente, sí quiso aproximarse a este estrafalario hidalgo, lo cual permitió que, siendo comparado, cito a una hispanista búlgara llamada Kohoujarova, la cito, con otras figuras claves de la generación del 98, en el panorama del lector búlgaro ocupa un lugar intermedio. Es, sin duda, más conocido que Azorín y Pío Baroja, pero cede el primer puesto a Miguel de Unamuno y Antonio Machado. Unamuno, bueno, Blasco Ibáñez, en efecto, es la gran figura de la literatura española. Pero es como decir que Ruiz Zafón es la gran figura de la literatura española de hoy en día. Evidentemente, ningún escritor español está más traducido que Ruiz Zafón, ni más publicado en el mundo que Ruiz Zafón. Pero nadie le consideraría la máxima figura de la literatura española, digo yo. A lo mejor alguien sí. Pues algo similar ocurría entonces. Blasco Ibáñez es el gran bestseller. Es el que más se traduce, el que más vende, pero la gran figura intelectual española en el mundo es Miguel de Unamuno. Sin lugar a dudas. Es el más conocido, el más traducido, el más leído y el más respetado. Claro, a la altura de Unamuno no llega ni Valle, ni en Bulgaria, ni en ningún lado. No obstante, según esta misma investigadora búlgara, Valle-Inclán puede ser considerado, a nivel de recepción, un verdadero pionero en el conocimiento de su generación en el país balcánico. Es decir, es uno de los primeros autores en ser conocido y leído en Bulgaria. Las relaciones de Valle-Inclán con el ámbito rusófono requerirían un amplio análisis que excede mucho a las capacidades de este trabajo. En gran medida, interesa muchísimo, en gran medida, por la enorme atracción que sintió el escritor por Rusia, tanto en el ámbito cultural como político y literario. Y no menos tampoco por la impronta que llegó a tener la figura de don Ramón
en la Unión Soviética, sobre todo a partir de los años 20, con reiteradas invitaciones a visitar el país. Valle-Inclán nunca fue invitado a ningún sitio del mundo tanto como Rusia. Rusia lo invitó continuamente a todo tipo de celebraciones. Valle-Inclán siempre quiso ir a Rusia, pero nunca pudo llevar adelante esta idea, la idea de poder visitar aquel país. Holanda mostró un interés traductor bastante tardío y realmente escaso. Ya he dicho que solo las 2 primeras estancias de Flor de Santidad por el hispanista Johann Brouwer, un personaje de enormísimo interés, que por cierto, muy recientemente, hace un par de meses, se ha publicado por primera vez en castellano la novela que escribió Brouwer sobre la Guerra Civil Española. Es uno de los muchos escritores europeos que tiene novelas sobre la Guerra Civil. Pues hace un par de meses se publicó la suya. Fue un hombre que vivió la Guerra Civil en España entero. Entre otras cosas, no voy a explicar muchas cosas, fue prácticamente la última persona que mantuvo charlas intelectuales y entrevistas intelectuales con Miguel de Unamuno. Cuando supo que Miguel de Unamuno fue confinado en su casa en Salamanca tras aquel famoso incidente del 12 de octubre de 1936, Brouwer se fue corriendo a Salamanca para estar con Unamuno. Y en efecto, prácticamente, seguramente son las últimas entrevistas de Unamuno las que hizo Brouwer. Pues este escritor, traductor, ya digo, curiosísimo, de una vida interesantísima, se interesó por Valle-Inclán en los años 30, finales de los, bueno, en el 34, y empezó a traducir Flor de Santidad, pero solo llegó a darnos la traducción de las 2 primeras estancias. Es decir, no hubo ninguna fortuna traductora con Holanda. Es muy curioso. Holanda es un país que, vamos, no tiene ninguna afición a Valle-Inclán. Posiblemente es el país europeo donde menos se ha traducido y publicado a Valle-Inclán. A estas alturas, estoy hablando en el año 2014. Creo que hasta ahora todo se viene a resumir en 2 libros, 2 traducciones en toda la historia. Pero por el contrario, si no ha gozado nunca de una fortuna traductora al holandés, sí gozó de cierta difusión informativa en los Países Bajos, gracias al interés que por él mostró el más importante hispanista neerlandés de su tiempo, Gerardus Johannes Gers. Aunque se afirma en ocasiones que Gers, que es el traductor, entre otros, de una gran cantidad de escritores españoles, entre ellos Cervantes, Ortega y Gasset, el Arcipreste Edita o García Lorca, aunque se afirma en muchas ocasiones que Gers había versionado, ya en vida del escritor, Rosarito, cosa que muy bien pudo hacer, no se lo voy a discutir, lo cierto es que no se conoce ninguna edición de este texto hasta unos años después de la muerte de Valle-Inclán. Es decir, realmente la primera vez que se publica esa traducción de Rosarito por Gers es en 1952. Sin embargo, su interés por Valle se despertó muchísimo antes. Y así, cuando residió en España durante algo más de 2 años, entre abril de 1918 y junio de 1920, y quiero dar las fechas para que se entienda lo importante que esté en estos años en España, en Madrid concretamente, informó puntual y semanalmente de las novedades literarias españolas en uno de los más importantes diarios holandeses, el Nieuwe Rotterdamse Courant, labor que continuaría tras su regreso a Holanda. Es decir, una vez abandona España, sigue informando continuamente de las novedades literarias españolas. El trabajo más antiguo, donde trata de Valle-Inclán, lo firmó en Madrid el 4 de octubre de 1919 para reseñar, apenas unas semanas después de su aparición, La pipa de Kiev. La característica esencial de la recepción de Gers es su afán informativo, procurando mostrar siempre una visión panorámica de la producción valle-inclaniana, al mismo tiempo que se muestra al día en el conocimiento de las creaciones de don Ramón. Por esa razón, en este primer escrito sobre el autor, sobre Valle-Inclán, habla de un libro recién aparecido, como es La pipa de Kiev, al mismo tiempo que ya se interesa por la última obra dramática, Divinas Palabras, que justo cuando escribe sobre ella se está publicando en el diario El Sol, justo en ese momento. Él la está conociendo por las entregas del diario El Sol.
En efecto, un año después, en 1920, reseña Divinas Palabras en cuanto aparece el libro, pero es una obra que él ya conoce, porque ya la ha leído, ya digo, en 1919. Pero cuando reseña la aparición del libro Divinas Palabras en 1920, está dando a la vez noticia de dos obras que justo en ese momento está publicando Valle Inclán, que son Luces de Bohemia y La Reina Castiza. Es más, La Reina Castiza solo había aparecido una entrega, y ya habla de La Reina Castiza a los holandeses. Más tarde va a reseñar la Editio Princeps de Cara de Plata en 1923, pero ya no está en España, él ya ha vuelto a Holanda, y finalmente será el primer estudioso, el primero, posiblemente del mundo, incluido España, que se interese por el último gran proyecto de don Ramón, el rodio ibérico. Porque es el primer y casi iba a decir el único, pero no, hay otro textito muy breve, es el único que reseña la primera entrega del rodio ibérico. La primera entrega existente del rodio ibérico, que no es La Corte de los Milagros, es el folleto Cartel de Ferias. Pues él escribe toda una reseña del folleto Cartel de Ferias. ¿Por qué esa atención de Gers por la obra de Valle Inclán? Bueno, en realidad la atención de Gers es por toda la obra literaria española del momento. Él escribe semanalmente unos larguísimos artículos en este periódico y analiza todo, pero todo lo que sale en España. Pero sí tiene un especial interés por Valle Inclán. ¿Por qué? Bueno, él lo expresa muy claramente en sus reseñas. Dice que es un creador sin semejante, incomparable, que solo se parece a sí mismo. Y que por todo ello a él le parece, esto es traducción mía, por lo cual es mala traducción, un autor delicioso. Pero seguramente con el holandés quiere decir algo más, que un autor es delicioso. Bueno, aunque no de la relevancia de los trabajos de Gers, la breve aportación que hace Johann Brouwer como introducción a su traducción de Flor de Santidad nos resulta especialmente interesante porque muestra, por un lado, la tópica esencial en la interpretación de Valle Inclán como escritor en su tiempo, al que estima como el príncipe de los poetas españoles contemporáneos, pero también dice de él que tiene el estilo de un señor feudal y el alma de un príncipe del Renacimiento. Y, por supuesto, nos ofrece la que ya empieza a ser la visión más que tradicional que se tiene fuera de las fronteras españolas de Valle Inclán. Es decir, de Valle Inclán se tiene y se muestra continuamente una imagen romántica de un hombre en el que se mezcla la pasión, la elegancia, el arte, de aquí viene lo del príncipe del Renacimiento, la pose del hidalgo príncipe, con el mundo turbio, con el mundo oscuro. Y esto ya se le aplica a lo gallego, a lo que él tiene de gallego, porque ya entra de Galicia, o esta idea tópica que existe de Galicia entre los hispanistas extranjeros. Pero en definitiva, para Brouwer es el artista verdadero, es el auténtico artista, porque es artista en todo, no solo como creador, sino como ser viviente. Y sobre todo es el gran estilista, de nuevo el gran tópico, valle-inclaniano, es el gran estilista quien construye su obra sometida al sonido y al ritmo, que a su vez le hace ser también un pintor, un músico y un poeta en todo lo que escribe. Por lo cual es el verdadero artista, el artista total para Brouwer. Bueno, como digo, este trabajo de Brouwer es un gran ejemplo de esa tópica valle-inclaniana que se crea en el territorio europeo. Por supuesto, dentro del espectro de estimación elogiosa. Todo es muy elogioso, pero todo es muy tópico. Aunque lo que más nos puede interesar del trabajo de Brouwer es la reflexión final que hace sobre lo que supone, para un hispanista como él, traducir al autor gallego. Dice Brouwer que es un esfuerzo gratuito, ya que el traductor no puede hacer otra cosa que dar una versión nueva, pero distinta, sin recoger nunca la riqueza del texto original. Es decir, está presentando su traducción al mismo tiempo que está diciendo que es una tontería traducir a Valle Inclán. Si nos sorprende que en el mundo germánico se ignorase casi de forma total al escritor gallego, quién sabe si por su militancia aliadófila y por su furibunda germanofobia, con motivo de la Gran Guerra, tanto más nos debe llamar la atención la escasa difusión de Valle Inclán en Italia.
La labor traductora fue mínima. Mínima para ser Italia, para ser una cultura tan próxima a España. Y además, demasiado escasa para un autor que continuamente es comparado con el entonces mítico narrador, poeta y dramaturgo italiano, por excelencia, Gabriele D'Annunzio. Y hay una continua comparación entre los dos. Resulta muy extraño que los italianos no mostrasen más interés por este autor que continuamente es puesto a la altura de su gran D'Annunzio, de su gran escritor. Su recepción, ya digo, su traducción fue escasísima, mínima. Su recepción en Italia también fue muy breve, pero mucho más intensa. Al margen de noticias menores, por supuesto prescindido de estas breves noticias, por ejemplo, hay una noticia que aparece en el mundo entero, en todas las lenguas, prácticamente toda la prensa del mundo, cuando se puede consultar, siempre aparece la noticia, que es la detención de Valle Inclán en 1929. O sea, esa noticia interesó una barbaridad en el mundo entero, no sé por qué, pero interesó una barbaridad. Pues, eliminando ese tipo de noticias, si vamos realmente a lo que es recepción de la obra de Valle Inclán, ya digo, podemos hablar tan solo de 6 trabajos de recepción de cierta envergadura en Italia en vida de Valle Inclán. No obstante, sí fue madrugadora la recepción de Valle en Italia. No lo sé, pero creo que en otras lenguas no hay cosas tan tempranas. Porque en 1906, Enrico Tedeschi ya reseñaba la aparición de la edición española, no de una traducción, sino de la edición española de Jardín Novelesco. Pero lo que presenta este ensayista italiano es la que ya empezaba a convertirse en la visión tópica del escritor arausano, destacando, de nuevo, pues, su naturaleza gallega, que le hace estar inmerso en el mundo legendario de Galicia, donde se vertebra su obra con lo que hoy conocemos como, hoy llamamos, pero él lo dice de otra manera, realismo mágico, ¿no? Es decir, lo interesante para Tedeschi es la mezcla de lo fantástico con lo real, la mezcla natural de lo fantástico con lo real. En definitiva, para Tedeschi es un valioso estilista y un interesante y entusiasta escritor, pero no va mucho más allá. El primer hispanista de renombre que se preocupa por la obra valleinclaniana va a ser Carlo Boselli, otro personaje curioso. Perteneciendo al mundo empresarial, realmente es un empresario es el representante de la Pirelli en España, el ejecutivo máximo de la Pirelli en España, pues está en España, se interesa tanto por el español y por la literatura española que abandona su carrera empresarial totalmente y se dedica a la traducción, a la enseñanza del español para siempre. Hasta tal punto que llegó a ser considerado en la propia Italia como un inevitable, que siempre que aparecía algo que tuviese que ver con España, con la literatura española, ahí estaba Boselli, ¿no? O sea, sin la palabra de Boselli nada iba a misa. Tuvo una primera aproximación a don Ramón en 1922 cuando da cuenta de la publicación de Farsa y Licencia de la Reina Castiza, centrándose tan solo en la descripción de la obra, para llegar a un más amplio estudio 2 años después en la misma revista. Que es Il Libri del Giorno, de Milán. En este caso se ocupa de las recientes publicaciones de la ópera Omnia, de las cuales destaca muy especialmente el cuidado material en la edición. Lo más importante para él de la ópera Omnia es este cuidado extremo de la edición, que él pone en paralelo con el mismo cuidado con el que D'Annunzio preparó una edición también de sus obras. Es decir, las pone en paralelo. No las obras de Valle Inclán y D'Annunzio, sino el cuidado en la edición. Informado de la actualidad del escritor español, anuncia, estamos en 1922, anuncia que en ese momento don Ramón se encuentra en Galicia, ¿haciendo qué? Restruevente el Saladru, escribiendo Tirano Banderas, en 1922. El elogio de la excepcionalidad literaria de Valle es continuo. Y como en general en la recepción del autor gallego, siempre se destaca, por encima de todo, su infinita capacidad para el estilo. ¿Acaso su mérito excelso
que a veces se queda en mérito único. Menciona prácticamente toda la obra valleinclaniana, producida hasta ese momento. Pero si hay una creación que le llama la atención por excelencia y a la que dedica la mayor parte de su trabajo, es al conjunto de las comedias bárbaras. Se inclina por la consideración genérica de estas obras como novelas, ya que estima que su carácter dramático solo es aparente y que tiene un estilo delicioso para la lectura, aunque no por ello deja de tener posibilidades escénicas. Cito, traducción mía, más adecuada a la lectura que a la representación, no obstante puede ser interpretada en un teatro libre, de tendencias renovadoras. Muy destacable es, por otro lado, que sea uno de los primeros críticos extranjeros que da cuenta del recientemente aparecido esperpento Luces de Bohemia, a la que define también, tiene una obsesión con dirigir todo el teatro de Valle Inclán hacia la novela satírica dialogada de intensa belleza dramática. Entre estos dos artículos de Boselli, de 1922 y 1924, apareció la primera traducción al italiano de un texto valleinclanesco, Romance de Lobos, que aparece como la novela di Lupi, por Alessandro de Stefani. Acompaña al texto de don Ramón una breve nota de Stefani, introductoria, que ya aclara en ese momento que, cito, este gran escritor es aún desconocido en Italia, pero acaso por ello es por lo que es grande. Yo la reflexión de Stefani no la entiendo, no sé por qué es grande, porque se ha desconocido en Italia, pero bueno, es lo que él dice. En 1927, Edoardo Persico, arquitecto napolitano, nos ofrecerá un retrato de Valle Inclán y una sorprendente traducción. Pues no, para mí la más sorprendente de todas las traducciones en vida de Valle, porque no se trata de un relato, ni de un fragmento dramático, ni siquiera de un poema, sino del libro El anillo de Giges de la lámpara maravillosa. Según Franco Meregali, Persico sostuvo con Valle Inclán una relación singularísima, pero no explica en qué sentido, ni es singular ni qué relación tuvo Valle Inclán con Persico. Siguiendo el epistolario de Persico, Meregali nos descubre que ya en 1924 le escribía a su amigo Piero Gobetti. Ambos, claro, no conocemos tanto el mundo cultural italiano de esta época, pero son dos figuras excepcionales, Persico y Gobetti, tanto del mundo cultural, del mundo periodístico, como del mundo del antifascismo. Gobetti crea la revista Il Baretti, que es donde aparece el artículo de Persico y la traducción que hace de Valle Inclán, que es una revista antifascista en pleno fascismo. Claro, a Gobetti le costó pronto la vida. Fue el fundador de la revista y era el director, y a Persico parece que también, pero unos años después, ese antifascismo. Entonces, Gobetti, bueno, ya digo, en el epistolario le escribe Persico a Gobetti en 1924, disculpándose por haberle enviado, cito literalmente, bueno, cito traducido, unas pocas líneas malísimas sobre Valle Inclán. Gobetti parece que había proyectado, a principios de 1925, publicar un número dedicado a la España literaria del momento. Un número panorámico sobre cuál era la situación de la literatura española del momento, y Persico le respondía a este proyecto que no se molestase en hacerlo, porque, cito literalmente, sería un delito imperdonable desechar tanta fatiga por Azorín, Gabriel Miró y compañía. Acabo la cita. España solo tiene un gran escritor, don Ramón del Valle Inclán. El trabajo de Persico, al margen de que también cae en algunos de los tópicos habituales, especialmente y de nuevo en el nacimiento gallego del escritor, que le vincula al mundo del simbolismo, de las rudas potencias, pero también del encanto geórgico, etc. Aunque es un trabajo muy breve, el retrato de Valle Inclán, resulta más profundo que la generalidad de las semblanzas que se hacían de don Ramón. En primer lugar, vincula su creación con el renacimiento cultural de España, a finales del siglo XIX, siendo, o considerándolo Persico, como figura esencial precisamente en este renacimiento. Es decir, prácticamente lo voy a estimar como la figura clave del renacimiento cultural de España en la época finisecular.
Para valorar su traducción del Anillo de Giges, que es lo que viene después, o sea, está el artículo y a continuación viene su traducción de este libro de La lámpara maravillosa, se dedica, por supuesto, a resaltar la importancia de esta obra de 1916, a la que considera, como el propio creador gallego, exactamente igual que Valle, como la introducción a toda su obra, además de ser una confesión general. Cito: para entender a don Ramón conviene aproximarse siempre a estas páginas, que son en realidad una especie de autobiografía intelectual en la cual está la clave de su creación. En definitiva, para este arquitecto italiano, quien curiosamente falleció solo 5 días después de Valle Inclán, parece que en ciertas sospechas de asesinato, pero nunca quedó muy claro, Valle Inclán hizo un arte adecuado para representar una época menguada, que le permite dibujar unos valores conceptuales que son propiamente humanos. Y esto es lo que más valora Pérsico de la obra de Valle Inclán, de lo humano que es su obra. Bueno, pero el estudio más amplio y profundo es sin duda el que publicó Piero Pilepitz en 1930 en la revista Columbo de Roma. No solo por su extensión, pues es un trabajo más largo, muy amplio, sino por su profundización en toda la obra de Valle. Y llama especialmente la atención entre toda la recepción de don Ramón fuera de las fronteras españolas. Es uno de los trabajos más curiosos que existen sobre Valle en cualquier país del mundo. Para él, para Pilepitz, Valle Inclán era una auténtica excepción en el mundo de las letras universales. Bien es cierto que Pilepitz, como Pérsico, ya se había aproximado a la obra valleinclaniana a través de la traducción de un texto suyo, también de calado modesto, bueno, en el caso de Pilepitz más modesto aún, porque lo único que había publicado era una traducción de un cuento de Valle, un cabecilla, un capocha, que se había publicado 2 años antes de este estudio elaborado. Resulta imposible analizar aquí todos los aspectos que destaca de la obra de Valle, Pilepitz, pero sí se pueden resaltar algunos rasgos, como por ejemplo, esto es muy interesante, la curiosa división que establece del alma del escritor. Se inventa una división del alma del escritor y para ello utiliza como fundamento una falacia, es decir, una mentira, que se inventa él. Yo no sé dónde pudo sacarse una cosa así. El hecho, según este crítico italiano, es que Valle Inclán tenía 2 almas culturales, y las tenía por herencia familiar. Una a través de la madre, que lo sumerge en el ámbito gallego, o sea, lo hace gallego, su madre. Y por otro lado, la línea paterna, que según Pilepitz lo hace castellano. Aún profundiza más en esta ficción propia, sin fundamento alguno, por ambos progenitores del escritor eran profundamente gallegos, y acaso más acentuado en el caso del padre del escritor, que aquí, según Pilepitz, es supuestamente un castellano, que como todos saben, pues era un sincero galleguista, colaborador de Burguía, en su labor de identificación cultural de Galicia. O sea, tratar al padre de Valle Inclán de castellano y castellanista, pues resulta más que curioso, ¿no? Pero él insiste mucho, continuamente en el trabajo, en estos 2 almas de Valle Inclán, el alma castellana, que debe a su padre, y el alma gallega, que debe a su madre. E incluso, ya el remate final, es que divide toda la obra de Valle Inclán en 2 bloques, la que es de inspiración gallega y la que es de inspiración castellana. Y ya está. Todo muy fácil. Luces de Bohemia, El Esperpento, inspiración castellana, Flor de Santidad, sonatas y más, inspiración gallega. Y resuelve Pilepitz de una manera magnífica el estudio de Valle Inclán. Bueno, no fue sin lugar a dudas una recepción apabullante la que tuvo don Ramón antes de su fallecimiento, más allá de los límites del mundo de habla hispana, pero la que hubo fue, sin lugar a dudas, devota y admirada. Al margen del uso y abuso de tópicos sobre el escritor que, en definitiva, habían emanado de la propia España, la mayor parte de estos tópicos ya los habían generado los críticos y estudiosos españoles, todo aquel que se preocupa por hacer una semblanza del autor y de su obra no deja nunca de tratarle como un artista excepcional, de una grandeza casi inigualable.
Muchas otras naciones intentaron difundir entre los lectores de sus culturas la figura magnífica del autor gallego. Y aunque nunca se lograse convertirlo en un autor de primera línea, no por ello dejaron de transmitir a sus países al menos la existencia de una obra incomparable como era la de don Ramón del Valle Inclán. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, moi agradecida, Javier, pola túa intervención, que estou certa de que terá levantado grande curiosidade no público asistente, sobre todo porque tradicionalmente temos unha imaxe construída de Valle Inclán e nesa imaxe, sen lugar a dúbidas, Valle Inclán é un dramaturgo, cando, curiosamente, parece ser que para o ámbito internacional do seu tempo era calquera cousa menos iso. Entón, isto, cuando menos, temos que facer reflexionar. Por outra parte, como dicía, os dados de documentalista excepcional que nos dá Javier non fan senón profundizar nese carácter quizáis anecdótico, pero curioso e sobre todo, interesante das moitas obras traducidas, das moitas linguas e da especial relevancia que ten, sobre todo, a prensa periódica como elemento central para entender a difusión xa non só da literatura no ámbito internacional, sino a propia construción do discurso literario e das figuras dos autores no seu propio lugar de orixe, non? Para alén de nos lembrar, é verdade, esa idea do Valle Inclán máis polémico e contestatario, detido no ano 29, e efectivamente feito que foi reflectido xa non só na prensa europea, senón tamén chegou a noticia ao Brasil. Digo por colocar agora un lugar distante, ou cuando menos que parece distante desde esta chuviosa Compostela. En fin, preguntas, curiosidades. Amparo, por favor. Yo también quería agradecer a Javier que haya hecho este estudio panorámico sobre las traducciones. Gracias. Porque hacía falta tener una visión global, ¿no?, del tema. Y al hilo de su intervención, bueno, se me han suscitado dos preguntas o dos cuestiones, pues la verdad un poco menores, ¿no?, o detalles, ¿no? En relación con el éxito que tienen algunos relatos breves o textos breves, cuentos fundamentalmente como Malpocado, yo me pregunto hasta qué punto tiene importancia en esta recepción. No me refiero solo a las traducciones, sino a las innumerables ediciones que hay también de las obras originales en España, sobre todo ediciones piratas, ¿no? El papel que tiene Los lunes del Imparcial, ¿no?, como fuente de lectura de autores que luego recogen estos textos y los publican sin permiso del autor en Hispanoamérica o los traducen, ¿no? Creo que muchos van a buscar a la prensa española que sí recibían, ¿no?, esos textos, y quizás ahí, con independencia de los valores literarios que indudablemente tiene Malpocado, que los tiene, ¿no?, y también, por supuesto, ese final tan sensible, ¿no?, seguramente gustaba mucho a los lectores. Igual, a lo mejor es la fuente donde van a buscar, ¿no?, los piratas, ¿no?, y los traductores. A lo mejor Los lunes del Imparcial está ahí como referencia, ¿no? Y también me pregunto, que sería la segunda cuestión, en relación con este catálogo tan curioso, ¿no?, de traductores tan, no sé, son figuras así como con gran personalidad, ¿no?, extraordinarios en cierta medida. Todos ellos
entusiastas y admiradores de Valle Inclán, y no parece, por lo que has dicho, pues no lo sé, que tenga familia española ni nada similar, ¿no? Entonces, bueno, estas personas tuvieron que acercarse al español como lengua, ¿no? Tuvieron que aprender la lengua española. Bueno, algunos vinieron aquí, ya lo sabemos, pero ¿hasta qué punto, ¿no? Los libros de texto para aprender español, que recogían textos breves, fundamentalmente de tipo relato, ¿no? Pueden haber sido el camino, ¿no? o la forma de llegar hacia los cuentos y algunos textos que aparecen traducidos en esas lenguas. Yo qué sé, no lo sé. Bueno, en cuanto al primer caso, por supuesto, la hoja de los lunes del Imparcial era como la Biblia de la literatura contemporánea en España, incluso para Hispanoamérica. Yo no sé tanto para otros países. No nos sirve de justificación para el caso de Malpocado, porque es que Malpocado no se publicó en los lunes. Hay otros que de repente los encuentras que solo aparecieron una vez con un título concreto, sí. Un montón de libros piratas por ese título. Sí, sí, bueno, pero eso es más habitual en España. La prensa española o la prensa de provincias, que lo que hacía era tirar de tijera. Y Hispanoamérica, claro, bueno, Hispanoamérica allí sí que eran los piratas máximos del reino. Pero, por supuesto, la influencia de los lunes del Imparcial es enorme. Yo no sé hasta qué punto puede tener repercusión para las traducciones. Si hubiesen sido traducciones muy tempranas, pues desde el momento en el que Valle Inclán escribe y publica algunos de sus textos en los lunes del Imparcial, sí lo entendería. Pero estamos hablando de traducciones, por ejemplo, Malpocado al islandés, no me acuerdo ahora mismo de qué año es, pero es de los años 20, finales de los 20. O sea, es como veintitantos años después de su primera publicación. Y Valle Inclán ya había dejado de recoger en Malpocado hacía muchísimo tiempo. Sí es cierto que está recogido, antes dije que Valle Inclán solo lo recoge una vez en un libro, en Jardín Umbrío, de 1903. Pero es cierto que sí está muy recogido ese cuento en antologías. Y en antologías, sobre todo de carácter didáctico, o sea, para la enseñanza. ¿Dónde se utilizaban estas antologías? Fundamentalmente en el extranjero. Y es muy posiblemente el conocimiento de este relato, del caso de Malpocado, sí, puede venir de las antologías, porque de las ediciones de Valle no. Era imposible que viniese y de la prensa menos. Aunque fue muy editado en prensa española, pero bueno. A estos traductores extranjeros es muy difícil que les llegasen esos fragmentos, esos trozos de periódicos, ¿no? Entonces, lo más seguro es que a ellos les llegasen a través de estas antologías de literatura española, que también para traductores de lengua castellana de entonces, que hay que tener en cuenta que hablamos de traductores como si fuesen traductores de hoy en día. Los traductores de hoy en día son profesionales que viven de eso. Los traductores de esta época no vivían de eso. O sea, hacían traducción por amor al arte y si sacaban algún beneficio económico, pues mejor. Pero si no lo sacaban, pues aguantaban, ¿no? Antes mencionaba la edición de Alessandro de Stefani de la novela de Lupi. Hombre, yo no sé quién pagó esa edición, pero si no la pagó el propio traductor, poco le faltó. Y fue un auténtico fracaso. Un auténtico fracaso. No vendió nada. Pero no vendió nada. Fue un amor al arte, pasión personal. Dijo, yo quiero traducir y quiero publicar esto. Pues lo hizo. Y en cuanto a la segunda pregunta, que era lo de... ya dónde está, vale. Pues entonces, mira qué bien. Dos en uno. No, pero hablabas de las relaciones familiares. Bueno, son estas vocaciones extrañas, ¿no? También habrá que preguntarle a Drew, él sin ninguna relación familiar, entonces, con España, porque se hizo hispanista, siendo un señor de Montana. Pues, habría que preguntarle. Después no lo sé, uno no sabe por qué se hace hispanista en el Quinto Infierno. Ya, claro, sí, pero lo hacían por una pasión extraña, hombre. Boselli, antes mencionaba a Boselli. Boselli es que conocía a España, o sea, llegó a España no llegó por amor al arte, llegó porque era el representante de la Pirelli, de la marca de ruedas, y como máximo ejecutivo. Pero claro, llegó a España, empezó a conocer España, aprendió español, empezó a gustar tanto que mandó su carrera empresarial al cuerno.
Brouwer, que hablaba antes, este holandés tan interesante. Bueno, Brouwer, pues ni idea. O sea, ¿por qué le digo? Lo que sí te puedo decir es que estando en la cárcel por haber asesinado a una anciana, en la cárcel, este señor pues se puso a estudiar español, se puso a estudiar la mística española y salió de la cárcel con una tesis doctoral sobre la mística española. Pero salió de la cárcel con la tesis hecha. Fue salir de la cárcel, leerla y hacerse doctor. ¿Por qué? España, la mística en una cárcel, pues en una cárcel holandesa, pues a lo mejor te da por Santa Teresa, como te podía haber dado por... No, pero estos son casos vocacionales, son gente absolutamente vocacional, ¿no? Ese detalle también que mencionaba de Brouwer, ¿no? Que se entera que confinan a Unamuno y el tío se viene volando desde Holanda, se cruza media Castilla en plena guerra, jugándose la vida para llegar a Salamanca a ver a Unamuno y a estar con él. Que me lo van a encerrar, que me lo van a matar, claro, debía pensar que se lo fusilaban un día de estos, ¿no? Dijo, mañana me lo fusilan y no llego a charlar con él. Y él se vino corriendo, ¿no? Luego tiene una larguísima vida en la guerra civil, ¿no? Brouwer en España, etcétera, etcétera. Incluso, ya termino de dar datos sobre Brouwer. Brouwer fue fusilado por los nazis en el 41, 42, en el 42, porque fue el quien lideró el grupo de terroristas, de resistentes holandeses, que eran sus alumnos, hizo a sus alumnos resistentes holandeses que volaron la sede de la Gestapo en Ámsterdam, que fue el mayor éxito de toda la resistencia europea a los nazis. Pues eso, que lo dirigió fue Brouwer. O sea, decía que era un personaje interesantísimo, un personaje muy interesante. Sí, claro, sí, son, hombre, no sé todo, pero algunos son auténticos personajes. Pero yo creo que en esta época es una cuestión, el ser hispanista es una cuestión de auténtica pasión. O sea, no es una profesión, es una pasión. O sea, yo no considero un hispanista de esta época que lo haga por profesión, porque primero no iban a ganar un duro, no hay casi cátedras de español en ningún lado. Ademais, si se me permite, o ámbito da traducción funcionaba como unha ferramenta e un proceso de intercambio intersistémico, de maneira que si un escritor, un xornalista, un intelectual de outro país chega aquí e está en contacto pois, con determinados autores, facía parte das dinámicas sociais dese campo literario que se transmitise mediante traducción as obras deses, sobre todo, daqueles asientos cos que tiña máis contacto e viceversa, porque sempre se esperaba unha especie de troca. Hai un caso moi evidente que é o que acontece entre o teatro portugués e o teatro español dos anos 20. Os portugueses que chegan a Madrid queren que o seu teatro sexa traducido ao español para ser representado, ¿no? De aí a importancia de ser representado, en canto os españois que van a Portugal non necesitan ser traducidos porque en Lisboa representábase en español. Entón, estas dinámicas internas de como funcionaban os distintos campos literarios tamén explica que sexa necesario traducir para uns idiomas e non para outros. Ou o maior ou menor éxito de determinados tipos de obras, non? O Valle Inclán dramaturgo ou o Valle Inclán narrador. Pero a traducción non era un mecanismo únicamente de difusión dunha obra, senón que era un intercambio social no ámbito do campo literario, tamén. Estoy de acuerdo con que las traducciones es muy difícil vivir, pero yo... Non se escoita por streaming. Vale. Bueno, ahora mismo recuerdo numerosas declaraciones de escritores de principios de siglo, o sea, en el momento así finisecular, diciendo que ellos decían que para sobrevivir, pues lo que había que hacer era escribir en la prensa, por supuesto, ¿no? Traducir, vivían de hacer traducciones normalmente del francés, que
publicaban en diversas editoriales, y de escribir teatro, que se representara teatro popular, teatro un poco de consumo. Entonces sí que formaba parte un poco del sustento, no voy a decir único, ¿no? Pero sí en ese momento finisecular hay, yo recuerdo muchos escritores que dicen, no, tengo que traducir, el propio Valle Inclán tradujo obras. ¿Por qué? ¿Por qué las tradujo? ¿Por qué tradujo esas obras? Hombre, pues no sé muy bien. Pero bueno, claro que uno traduce obras que le gustan, indudablemente, ¿no? Pero a veces en el fondo hay cierta necesidad económica y que está... Sí, pero eso es la traducción por encargo. Ya, es decir, eso se encarga un trabajo. Pero esos traductores Valle Inclán, a nadie le encargan que traduzca Valle Inclán. Porque casi nadie le interesa editorialmente publicar a Valle. Son los propios hispanistas, por la razón que sea, los que lanzan adelante a Valle Inclán. Es decir, la difusión de Valle Inclán fuera de las fronteras españolas es gracias única y exclusivamente a estos cuantos hispanistas chalaos y apasionados por España, que claro, como conocen bien España, conocen bien la literatura española, saben de la importancia de Valle Inclán. O sea que no solo es importante Blasco Ibáñez. Sí, una pregunta sobre política. Pero antes quería decir que Malpocado se explica perfectamente su difusión, porque es un cuento con una temática social que no cae en el sentimentalismo barato. Pues es un cuento magnífico. Por supuesto. Pero yo quería saber, apuntar que cuando Samuel Putnam publicó ese trozo de La Rosa de Oro, de el druida ibérico, del año 32, ese fragmento aparece ahí por razones políticas, razones republicanas, ¿no? Antifascistas y tal. Entonces, volviendo a tu mapa, sobre todo en los años 30, ¿corresponde a alguna de esta distribución geográfica intereses políticos y que recogen entonces a Valle Inclán? Sí. Sí, fundamentalmente hacia el este de Europa. O sea, en Rusia. Rusia no es más evidente. En el 31 traducen Tirano Banderas, claro, y en el 36 La Corte de los Milagros. Pero no se traducen las sonatas. En los años 30 se habían traducido algunas antes. En la época incluso del Imperio Ruso, ¿no? Antes hablaba yo del Imperio Ruso y de la Unión Soviética. En 1912 se publica la Sonata de Primavera en ruso. Estamos en el Imperio Ruso. Pero en los años 20-30 no se publica ninguna sonata en ruso. Creo que ninguna en ruso, pero a lo mejor se me escapará el dato, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se publica? Tirano Banderas y La Corte de los Milagros. Sí. Tirano Banderas con ambas ediciones con estudios introductorios de Fedor Kelling, que por lo que he logrado entender, difícilmente con ayuda del traductor de Google, de la introducción a Tirano Banderas, la visión que se tiene de Tirano Banderas, y supongo que la de La Corte de los Milagros es la misma, es una visión absolutamente revolucionaria. Son novelas revolucionarias. Incluso, seguramente, en la línea marxista. Sí, pero una cosa es lo que interpreten los soviéticos, otra cosa lo que sea, la novela. Ellos quieren tener esa visión y tienen esa visión. Entonces, claro, esas publicaciones son razones políticas, sin lugar a dudas. Son razones políticas, porque en los mismos años, pues en Bulgaria, que todavía no es del ámbito marxista, que se publiquen las memorias completas del Marqués de Bradomín completas, del año 36, ¿no? Que es el mismo año que se publica La Corte de los Milagros, en ruso. Entonces sí, hay algunos casos, pero tampoco creo que muchos. Donde más notablemente es importante la política, como es en Rusia, en la Unión Soviética de entonces. Yo creo que es difícil sacar conclusiones, ni siquiera parciales, porque estamos haciendo calas. Claro. Y carecemos todavía de una visión de lo que podríamos llamar recepción crítica de Valle Inclán. Estamos hablando solo de traducción. Y la traducción nos da una aproximación al concepto de recepción
que es bastante más, es más amplio, ¿no? Y más prismático. Entonces, yo creo que esto nos permite ir aproximándonos a una realidad más compleja, muy amplia, de la que estamos haciendo como las primeras aproximaciones en un intento de sistematizar. Ese mapa que acaba de hacer Javier, que a mí me parece muy atractivo y con muchas posibilidades interpretativas, es difícil sacar conclusiones concretas, entiendo yo, si no se tiene en cuenta un panorama de una mayor complejidad, que es el campo literario de cada lugar, las relaciones que establecen entre los traductores, los orígenes de los traductores, la recepción, es decir, lo que se escribe sobre Valle, en qué términos y cuándo, en qué planos cronológicos. Es decir, estamos hablando de algo que es solamente la punta, de la parte más importante, posiblemente, pero no deja de ser una de las manifestaciones que obliga, entiendo yo, a un trabajo ahora de sistematización, de indagación más profundo, de ver todos esos contextos. Antes hablabas de los traductores. Claro, sabemos poco de los traductores, quiénes son y qué hacen y por qué. Entonces, todo eso son aspectos que yo creo que integran la recepción crítica de un escritor y que nosotros tenemos ahí una aproximación, entiendo yo, todavía parcial, ¿no? Entonces, las conclusiones tienen que ser también muy provisionales, me parece. Por eso he dicho antes, en un momento, he dicho que todo lo que dijese era, cualquier apreciación que se hiciese ahora es muy provisional, porque estamos en pleno proceso de descubrir esto, ¿eh? De ahí, todo esto de la difusión de Valle Inclán en el extranjero, las traducciones, es un proceso que acabamos de iniciar, la investigación, realmente. La acabamos de iniciar. ¿Por qué la hemos iniciado ahora? Porque los nuevos medios que se están desarrollando a lo largo del mundo, las hemerotecas digitales, las bibliotecas digitales, archivos digitales, nos lo están permitiendo. Antes era imposible. No se va a poner a recorrer toda Europa buscando a ver si en algún periódico de Islandia se publicó un cuento de Valle Inclán. Eso no se podía hacer antes. El conocimiento que se tenía de traducciones de Valle era mínimo. Era mínimo y siempre era por referencias secundarias. Bueno, pues esto irá avanzando seguramente muchísimo. Muchísimo. Yo ahora digo, existen esas traducciones. Existen las traducciones que conozcamos a día de hoy. Pero mañana a lo mejor conocemos 3 más, o 14. Y el año que viene, 20 más. O sea, todo esto es muy provisional. Muy, muy provisional. Es una investigación muy en inicio, igual que la recepción. Pues igual que descubrimos traducciones, también descubrimos estudios nuevos, trabajos sobre Valle que se publicaron, de los que no sabíamos absolutamente nada hasta hoy en día. Sí. Como xa acumulamos, importalle se deixamos as preguntas para a sesión de debate da tarde, para o coloquio final, anotade as cuestións que queden pendentes, porque a verdade é que acumulamos un poquinho de retraso e sospeito que todos xa necesitamos un descanso para comer e vémonos, por tanto, de regreso ás 5 da tarde. Moitas gracias. Retomamos a sesión e pechamos as xanelas. Retomamos la sesión e empiezan. Hoxe temos a Valle Inclán neste andar e no andar de abaixo o novo alcalde do Concello de Santiago tomando pose, de aí que haxa tanto movimento nas portas do edificio. Ben, como dicía, retomamos a sesión, neste caso coa intervención de Javier Serrano Alonso. É para min novamente un placer ter a oportunidade de presentar a Javier ante vos. Como estamos prácticamente entre amigos e coñecidos, ben sabedes que Javier fai parte do grupo de investigación Valle Inclán e que neste
grupo da Universidade de Santiago de Compostela, o papel de Javier é para todos nós extremadamente fundamental, porque é quen nos fornece cos materiais necesarios para poder continuar coa nosa investigación, especialmente co seu estudo e rastrexo moi pormenorizado da prensa. De feito, grande parte dos materiais que estamos a utilizar proceden desas súas pesquisas e, en última instancia, é para nós un importante. Parecen non ter interese para a difusión internacional da literatura española, pero que, contrariamente ao que se podía agardar, no caso de Valle Inclán están a dar grandes froitos e moi agradables sorpresas. Javier, gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, quería afirmar que estamos con Valle Inclán, abajo está con el esperpento, o sea que todo queda reunido. Quería dar las gracias a Charo, a Rosario Mascato, primero por haber tenido la idea de organizar este seminario, exposición sobre Valle Inclán. Yo creo que cualquier momento, cualquier ocasión y cualquier pretexto para hablar de Valle Inclán y para difundir a Valle Inclán, pues siempre es de agradecer, sobre todo a aquellas personas que lo promueven. Y quería agradecer también al Consejo de Cultura Galega que haya acogido la propuesta de Charo, que la haya desarrollado y que nos dé este ámbito, este ágora, para poder volver a hablar de Valle Inclán. En este caso, un Valle Inclán un poco raro, esto hay que decirlo, porque no se suele hablar nunca de estas cosas. A mí me ha tocado una parte un poco más jorobada, que es hablar de Valle Inclán en lenguas muy raras. No crean ustedes que yo soy tan políglota que domino el ruso, el rumano, el sueco, el islandés, el holandés y ya no sé cuántas más. No, por desgracia, ya quisiera yo hablar todas esas lenguas, pero hago lo que puedo. He intentado entender lo que he podido en algunos de estos idiomas. Bueno, para los historiadores de la literatura... Activo e, como gosto de dicer, é o grande documentalista da figura de Ramón del Valle Inclán. De feito, iso é bastante evidente se coñecedes as súas publicacións, entre as quais a actualización constante da bibliografía do escritor é un dos seus eixos. Para alén diso, dirixiu un proxecto de investigación até o ano 2014, até o ano 2012, sí, sobre Valle Inclán e o sistema editorial, e dese proxecto xurde o actual arquivo digital Valle Inclán, que, como digo, está integrado por moitos materiais procedentes da prensa, pero que conta tamén con digitalizacións das obras e do fondo bibliográfico do escritor da Universidade de Santiago de Compostela. En calquera caso, hoxe está aquí para falarnos particularmente sobre o Valle Inclán difundido neses outros países de extrañas linguas que a todos nos resultan complexas de perceber e que eu sei el ten feito un enorme esforzo para extraer os datos e a información que hoxe nos vai ofrecer. A idea do Valle Inclán por Europa, que é o título do seu texto, é precisamente achegarnos a eses outros territorios da Holanda, da Unión Soviética, de Italia e lugares que aparentemente por periféricos... Tanto españoles como del resto del mundo, don Ramón del Valle Inclán es una de las figuras esenciales de la literatura española contemporánea o post-áurea, es decir, se le considera como uno de los escritores españoles más relevantes, bueno, uno de los escritores más relevantes de toda la literatura hispana tras la llamada Edad de Oro. Pero
¿es esta una idea generalizada entre el público lector común? Es decir, ¿los lectores normales lo consideran así, a Valle Inclán? ¿O es una consideración fundamentada entre especialistas en historia de la literatura española? Bueno, esta cuestión deberá irse precisando con el tiempo, a través del estudio de su recepción a lo largo de toda su historia literaria, desde sus orígenes como escritor hasta hoy en día. Podemos intuir que precisamente es su excelencia y la altura innovadora de su obra lo que le aleja precisamente de la popularidad entre el lector común. Es decir, es un escritor demasiado grande como para que guste a todo el mundo. Un procedimiento adecuado para el análisis de la impronta que pudo tener Valle Inclán en el mundo es el examen de la difusión de su producción creativa a través de otras lenguas. Hoy ya poseemos un conocimiento amplio de la difusión de su obra en otros países y sabemos que se pueden leer sus escritos hasta en 32 idiomas, al margen del castellano. Por supuesto, hay escritores españoles de su tiempo que pueden ser más populares que él y que gozan de un espectro de traducciones mucho más amplio, como Federico García Lorca, Antonio Machado o Miguel de Unamuno. Claro que, para ser justos, cuando se afronta la traslación de un escrito de una lengua a otra, el profesional encargado de llevar adelante esta labor debe plantearse cuáles son las dificultades intrínsecas que va a encontrar tanto en la obra concreta que va a traducir como en el modo artístico del creador. Y la mayor parte de los traductores del castellano a otros idiomas de inmediato ven en la traducción de la literatura de Valle Inclán una tarea cuasi imposible. El autor gallego no es precisamente cómodo para los intérpretes de otras hablas. Es decir, la dificultad estilística de Valle Inclán es continua a lo largo de su producción, debido a la selección de imágenes, riqueza de sensaciones y connotaciones a las que llega con la simple expresión literaria. Procurar traducir a cualquier idioma tan complejo, sistema sémico-artístico, único acaso en la historia de la literaria hispana, es suficiente razón para que cualquier traductor se arredre a la hora de afrontar la tarea. Este es un motivo bastante poderoso que permite justificar que un escritor de la altura de Valle Inclán no sea un autor especialmente popular en el mundo, como tampoco lo es en España. El avance en el conocimiento de las traducciones de Valle Inclán a otros idiomas es, a estas alturas, aún bastante insuficiente, aunque se está avanzando notablemente gracias a la ingente labor de digitalización de prensa histórica, así como de fondos de bibliotecas y archivos, que nos demuestra que la labor más continuada de difusión del autor gallego por el mundo se efectuó a través del medio más ágil y más accesible en la modernidad literaria, es decir, la prensa periódica. Así van surgiendo nuevos descubrimientos de traslaciones de textos valleinclanianos y, debido a que esta es una labor en pleno desarrollo, es preciso manifestar que cualquier interpretación o afirmación acerca de su difusión en otras lenguas distintas del castellano es de momento muy provisional, muy provisional. Cada 2 por 3 se pueden encontrar nuevas traducciones. Bueno, hasta el momento he localizado 68 traducciones